Buenas noches, ya se muere octubre y ya pasaron las elecciones. Ya hay reuniones entre gobernadores y presidente, ya el presidente festejó su triunfo y bueno, y aparentemente cambió un poco la lógica de gobierno. Algunos dicen que como es cero político, aumentó todo lo que es el tema discapacidad justamente después de las elecciones. Por lo que sea, los aumentó. Le doy la derecha, una buena de Milei. Miren que para que yo vea algo bueno de Milei, pero esta le doy la derecha. La economía no explotó por los aires, lo que sí explotó por los aires es el PJ. Cristina bailando como diciéndole a Axel, viste que yo tenía razón, viste que no había que dividir las elecciones. Córdoba, que es un tembladeral porque Provincias Unidas se los comía crudos a los chicos y bueno, y parece que los chicos con un chupetín y un desconocido, como Gonzalo Roca, le pasaron el trapo. ¿Es la lógica de una elección intermedia donde la gente sabe lo que elige, entonces elige diputados para que los cambios realmente se produzcan en el país? ¿Es la lógica de si puedo votar el original, por qué voy a votar una copia cuando Schiaretti dijo que iba a apoyar los cambios de Milei? Pero que le iba a poner un freno, pero que era con todos adentro, motosierra pero sin dolor. No recuerdo exactamente la frase del exgobernador. Si le vas a apoyar todas las leyes, ¿para qué voy a votar a Schiaretti? Voto a Roca. Digo, tirando todos los escenarios posibles de un razonamiento de alguien que está indeciso, que no sabe a quién votar y que, bueno, domingo 26 dijo voy a cumplir con el deber cívico. ¿O es que cambió realmente la lógica del país, la lógica del cordobés, y hay una forma de hacer política agotada? ¿O es que hay demasiada fatiga de material, como decimos en la jerga política, de un gobierno que ya va para los 30 años? Bueno, todas estas preguntas se las vamos a hacer al mismo invitado de la semana pasada, porque él es licenciado en Ciencias Políticas, politólogo y consultor, para que pongamos sobre la mesa y tratemos de dilucidar qué pasó en las elecciones del domingo. Después de los auspicios, los espero. Estamos al aire, estamos con Ignacio Liendo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que contra todos los pronósticos no me sorprendió el resultado. Esto de no estar de lleno en algún lado hace que uno pueda ver las cosas también de afuera. Y viste el rum rum. Me parece que el mensaje de la campaña de Milei fue bueno. Esto de decir, che, estamos a mitad de camino. O nos hundimos todos o nos salvamos todos. Me parece que hubo mucho voto miedo. Bueno, en Córdoba también hubo mucho voto antikirchnerista, ¿no? Esto de no queremos que vengan los K. Claro. Nunca se llevó bien con los K, Córdoba. Mm. Y desde algún lugar me parece que hubo un error en la campaña de Schiaretti cuando, para diferenciarse de Milei, tuvo un discurso que lo acercó bastante al kirchnerismo. Pero quiero escucharte a vos, que sos el que sabe. Bueno, mira, son varias cuestiones, ¿no? Como dijimos contigo acá y en otras emisiones, como pregunta lo planteábamos la semana pasada.
¿Va a ser el voto miedo o el voto bolsillo? Bueno, fue el voto miedo, claramente ligado al bolsillo. Seguro. Porque una importante proporción del electorado votó para que continuara cierta estabilidad, precaria estabilidad, como quieras llamarla, pero estabilidad al fin. La baja de la inflación. Claro, se vayan recalentando todas las variables económicas en la previa, sobre todo desde las elecciones del 7 de septiembre. Como todo se venía recalentando, una enorme porción del electorado decidió apostar a esa estabilidad sin pensar en cualquier otras cuestiones o geopolíticas o partidarias o identitarias Si o ves en ideológicas. Trump o no, no importa No quién. importa. O sea, muy parecido a lo de Menem en el 95, muy parecido por utilizar un paralelismo, sobre todo porque Javier Milei siempre se referencia en él. Entonces, ese fue el factor determinante. Y en el largo plazo, si bien todos sabemos que hay inflación, o sea, que no hay una estabilidad de países nórdicos, por llamarlo de alguna manera, pero también, hay cierta previsibilidad. Y también sabemos, claro, los que más o menos claro, leemos un poco, que bueno, que a Israel le costó 20 años bajarla del 2-0. Por supuesto. Entonces, tampoco es que sí, se puede bajar del 300% al 30% en un año. Perfecto. Claro. Bueno, ahora después del 30-0 y demorás. Y fue muy efectiva, aunque no parecía, en ese mes turbulento, mes largo turbulento del 7 de septiembre, del 26 de octubre, aunque no parecía, fue muy efectiva la comunicación de campaña del gobierno nacional, instalando solo un tema, nosotros o el caos, la estabilidad o el descontrol, y apelando fuertemente al miedo y al mismo tiempo a la esperanza en los términos en lo que vos lo estás planteando, de decir, bueno, a ver, hay que generar un tiempo, hay que dar, esto es un proceso. Estamos en la mitad. Estamos en la mitad del río. Es todo casi, si vos querés, profético, pero es un discurso que funciona muy bien en la sociedad argentina, que viene vapuleada, ¿no? El discurso profético lo tuvo siempre, desde siempre. Las fuerzas del cielo hasta... Eso está muy estudiado, está claramente estudiado, conecta con la sociedad argentina, que al mismo tiempo, volvemos a las emisiones anteriores, el único insumo que le quedaba, además de al gobierno en aquel entonces, el 8 de septiembre, era esto que hábilmente articularon y apelar al viejo y buen antiperonismo, aquel que nació también con el peronismo en 1945-46, que es lo que vos viste en números, en torno al 40% de la población, que siempre se aglutina fuerte en todas las provincias, y sobre todo en las provincias de la Franja Central, se aglutina en torno al antiperonismo. Esto lo utilizó Macri, lo utilizó De la Rúa, lo utilizó Alfonsín, o sea, en todos los momentos del regreso a la democracia siempre se abroquela ese antiperonismo en términos de voto, si vos lo sabes interpelar debidamente desde el discurso y desde la gestión. Y por otro lado, vos lo dijiste recién, ya vamos al caso Córdoba, que es particular, o a casos puntuales que son particulares, pero en términos generales, Fuerza Patria no ofreció nada, solamente la espera de que Milei se cayera por su propio peso, unas listas anodinas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, una disputa interna, una unidad pegada con, si me permitís, con chicle. Por favor. Entonces, eso no hizo más que contribuir. Después, al final, Cristina Fernández bailando en el balcón, una cosa llamativa, no se sabía si estaba festejando o qué, o si festejaba, qué festejaba. Entonces, o si festejaba que había tenido razón con respecto a Kicillof. Y vos decís, che, perdieron, ¿qué? No entiendo. Por eso, entonces, y después, bueno, una incapacidad en la provincia de Buenos Aires de aglutinar a otros sectores del propio peronismo, de haber hecho una interna. Ahí, bueno, la discusión va a ser larga y ahora le va a costar muchísimo más retomar el poder en el corto plazo, o sea, va para largo. Sí, a ver. Claro, de futurología, ¿no? Claro. Sí, eso te iba a decir. Claro. Ludovica, la escuché esta mañana en Radio con vos, todo bien, pero digo, no sabemos cómo va a terminar, porque, digo, porque también me vuelvo atrás y me encuentro con que Macri pintó de amarillo todo el país en una intermedia también. Claro. Y después, bueno, se terminó yendo porque le ganó el indicado por Cristina, Alberto. Entonces, está bien, la situación era diferente. Primero, Macri no tenía déficit cero, que no es un tema menor. Y Macri, bueno, no tenía por ahí ese poder político que hoy sí denota Milei. Claro, y una conducción estratégica y de comunicación potente que
no es lo mismo que la de Marcos Peña y está mucho más calzada en las cuestiones más novedosas de la derecha a nivel internacional, los ingenieros del caos, Daempol y toda esa cuestión que en el gobierno de Macri era más socialdemócrata y que el propio Macri se arrepintió después diciendo, Sí, sí. cuando le preguntaron, ¿qué hubiera hecho? Bueno, hubiera hecho lo mismo, pero mucho Pero más más rápido y rápido. más profundo. Que Sí. eso sería Milei, ¿no? Sí, señor. Eso es lo que está en juego. Ahí la pregunta, algún colega lo decía de esta manera, respecto de lo que viene. Milei es Néstor Kirchner del 2005, cuando se comió a Duhalde y se quedó con todo el PJ a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires y se mudó a la provincia de Buenos Aires, él, Cristina, Máximo, o es Macri del 2017, cuando había una crisis, ¿te acordás por la reforma previsional y toda esa cuestión que desembocó en el 2019 donde perdió? Hoy, a pocos días, ni Sí, siquiera no, una no semana lo de la sabemos. elección, podés decir que es Néstor Kirchner del 2005, Milei, pero no se sabe. No. Siempre la política argentina está abierta. Y el otro factor, Vivi, que me parece clave para el análisis, es que funcionó, a caballo de lo que dijimos al principio, funcionó perfectamente la extorsión de Donald Trump. O Totalmente. sea, el gran jefe de campaña de Javier Milei fue Donald Trump y Bessent, el secretario del Tesoro, advirtiendo que la ayuda estaba condicionada para sostener las variables macroeconómicas si ganaba Milei, si no le soltamos la mano. Eso funcionó en el inconsciente colectivo de Totalmente. una manera más eficaz de lo que hubiéramos pensado cuando lo dijo. Y también funcionó en Milei esto de necesitas acuerdos de gobernabilidad. Por supuesto. Digo, Por eso escuchaste el discurso de él del domingo de la noche, estaba de traje, saludó a Karina Milei, a los Menem y a Santiago Caputo, diciendo, bueno, acá no hay triángulo de hierro, no sé qué, cuadrilátero de hierro, somos todo lo mismo, e invitó a las otras fuerzas porque va a necesitar en el Congreso el apoyo de los gobernadores. Y ahora los ha citado a todos Sí. y van 17 sobre 24, 25. De la citó a cuenta que hacen. 20. Citó a 20 y van Hay 4 17. que no citó y van Sí. 17. Entonces, bueno. Claro, entonces ahí, bueno, ahora viene la discusión de lo que prometió en términos de reformas, tanto a Bessent y a Trump, como al Círculo Rojo Sí, Nacional. sí. La ¿no? más pesada termina siendo la reforma laboral, ¿no? Reforma laboral, reforma tributaria y otro tipo de reformas que hay que ver de qué manera se implementan, cómo reaccionan otras organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo la CGT, Sí. los gremios, cómo Los la otros calle. días, Claro. los otros días lo escuchaba a Pañi y digo, la verdad que tiene razón. Cuando te sentas con un gremialista, le decís, bueno, vamos a hacer esta reforma laboral. No, no me digas reforma laboral, decime cualquier otra palabra, Claro, pero no me digas esta, porque esta no la puedo hacer pasar. claro. Es hasta una cuestión de lingüística, ¿viste? Cuando decís, pero bueno, Lo que pasa es que ahí vos estás tocando, vos fíjate que... derechos adquiridos. Derechos adquiridos, claro, te tenés que ir a 1945, a Eh. 1955, tenés que ir a la Constitución del Festejando 49. justo los 80, decimos. Claro, te tenés que ir Los allá. 80 del 17 de octubre, bueno, allá vamos. Claro, 80 años después se cumple un ciclo, Claro. tenés que ir allá. Hay hasta críticos De esa- hay algunos que dicen que hasta aquella constitución está vigente. Entonces, te tenés que ir allá. Vos fíjate que en aquel entonces se tocó todo menos los derechos laborales y el artículo Sí. 14 bis, y si bien no soy un especialista, todos sabemos que es así. Entonces tenés que tocar eso, hay que ver cómo reaccionan los sindicatos, la calle y otras organizaciones de la sociedad civil ante esa reforma. Hay una elección, todo lo que vos veas hoy, hasta creo que el 5 de noviembre, cuando hay elecciones en la CGT, es nada. No. Hay que ver la nueva conducción, hay que ver qué hacen los gremios más combativos e, insisto, otras organizaciones. Estamos en otra época, así como decimos hay que irse a 1945, Sí. hoy estás en 2025, hay otras cuestiones, una sociedad más líquida, una Totalmente. precarización del laboral transversal a nivel Sí, sí, internacional, sí. es otro mundo. Y una precarización laboral Sí. de hecho. De hecho, No hay leyes que te la amparen, pero está. Sí. El Y- mercado la hizo, ellos que tanto supuesto. defienden el en mercado. realidad es la agenda de la plutocracia, pero bueno, Totalmente. se ha logrado, se ha logrado, para ser correcto con las palabras, o han logrado o han dejado que se logre que la agenda corporativa sea introyectada por los propios individuos que ya ni siquiera se perciben trabajadores. Totalmente. Entonces hay toda una cuestión cultural, una cuestión de un cruce, si vos querés ya más a nivel psíquico, Sí, sí, que es sí. mucho más complejo de estudiar, pero es lo que va a Cultural dar- y psicológico. Exacto, cultural y psicológico, Totalmente. que es lo que te va a dar lo que ocurre en enero, febrero, ahí vamos a ver
¿Hasta qué punto? Sí, ¿no? ya dice que va a llamar a extraordinarias y que la idea es ya presentar todo a los gobernadores y a los electos para que salga con fritas, digamos. No sé si Sí. podrán, no sé si no, o sea, Mira, lo van a no cocinar. deja de ser una estrategia también, ¿no? No, Y por no supuesto. está mal. Lo van a cocinar en ese tiempo con los gobernadores, porque ahí hay varias agendas superpuestas. La ayuda de Biden y Trump no viene sola. La No. letra chica nadie la vio, salvo una circular del Banco Central que anda por ahí, la letra chica nadie la vio, pero en realidad los intereses de Estados Unidos en toda lo que ellos llaman la política hemisférica, o sea, en todo el continente y fundamentalmente en Sudamérica, tiene que ver con la disputa con China, por más que se han Sí, reunido sí. ayer y hay un acuerdo, y tiene que ver con inversiones concretas en una serie de sectores claves para la economía norteamericana que está haciendo un descenso suave en su competición con China y con Rusia. Y ahí la minería es clave, entre otros elementos. Entonces, lo que se han dado cuenta es que para llevar adelante proyectos mineros en el marco del RIGI, necesitan hablar con los gobernadores, porque Claro. desde la Constitución del 94 en adelante, la potestad sobre los territorios Es de los gobernadores, no es Entonces, de la nación. se han dado cuenta que... Es de las provincias, Es de las no de la provincias. Con nación. que Milei prometa no alcanza. Entonces No. hay que sentar a todos en la mesa y ver de qué manera se impulsan esas inversiones. Claro, después si esas inversiones son favorables al interés nacional, al interés general o al interés de los trabajadores, Besen. o al interés de Besen, eso ya es otra discusión, Está es bien. otra cuestión. Igualmente los amigos de Besen se beneficiaron Pero fantásticamente. en una semana En una la levantaron semana en pala. salieron y se la Directamente, llevaron. Directamente. O sea, eso Sí, también señor. está claro, ese es el fondo de la cuestión. Venite a Córdoba. Sí. Bueno, mirá. ¿Qué pasó con...? Yo el jueves hice la gran pregunta si Juan era el mejor candidato. Ellos siguen insistiendo que sí. Ayer lo escuché a Daniel Pastore, el ministro de Comunicación, y que pusieron toda la carne en el asador, que esta es una elección intermedia, que la gente le dio el apoyo a Milei, que no es contra la gestión de Martín ni contra Juan. Yo me sigo preguntando si Juan era el mejor candidato, hablando, por ejemplo, de las jubilaciones nacionales, cuando fue una persona que bajó las jubilaciones en Córdoba. Hablando, por ejemplo, del Garraham, cuando el tema de la salud pública en Córdoba dejó mucho que desear. Hablando, por ejemplo, de las universidades y los docentes, cuando los docentes mismos le reprochan que toda la vida terminaron arreglando Graubart y Montserrat, que estaban en estos puestos tan importantes, uno ministro de Educación y el otro secretario general de la UPC, y a espaldas de los trabajadores. Entonces, ahí es donde yo digo, che, pero Juan, ¿es el mejor candidato? Juan, que dejó a más de 100 intendentes peronistas que no pudieron repetir, porque Juan largó que no se podía repetir más de 2 mandatos. Entonces, bueno, yo conozco exintendentes justicialistas que para esta campaña directamente no se movieron y lo dijeron en público: yo voto a Natalia, yo traidores no voto, porque por culpa de él no pude ser candidato. Yo tendría que seguir siendo intendente. Está bien, contra ese enojo personal, ojo, yo estoy de acuerdo con la ley de Schiaretti, ¿no? Pero digo, te tiro todo sobre la mesa, todo el escenario de los comentarios negativos que había contra Juan Schiaretti, que según ellos era el mejor candidato. Mira, lo que vos decís es muy importante. Desde la micropolítica provincial y territorial a nivel departamental y municipal, todo eso ha permeado de manera sistemática y jamás fue considerado y nunca medido debidamente. Y acá vos tenés los resultados, ¿no? Eso es un elemento muy clave en el análisis. El otro elemento clave es la lista de Natalia de la Sota. Tampoco puede hacer cuentas lineales. Si hubiera sumado, también hubiera ganado, pero esa cuenta no. El tema es que no se llegó a un acuerdo y eso también horadó las posiciones del ex gobernador. Entonces, esos elementos son de mucho peso a la hora de interpretar la derrota. Pero yo creo que hay un nivel de análisis macro que, si bien no es más importante, es paralelamente importante, que tiene que ver con que cuando ellos tomaron la decisión de que compitiera Schiaretti en el marco de este acuerdo con los gobernadores, era en un momento de debilidad de Javier Milei, e increíblemente del 8 de septiembre en adelante se recuperó por todo lo que acabamos de decir, y lo que ocurre con la lista de Provincias Unidas se lo llevó puesto la polarización y se lo llevó puesto la figura de Javier Milei
y la política nacional. En realidad en Sí. Córdoba se nacionalizó, hay una paradoja en Córdoba, se nacionalizó fuertemente la elección, siendo que a pesar de que el exgobernador también nacionalizó la campaña, le pesaron las cuestiones provinciales. Claro. Tanto lo que vos estás diciendo desde el punto de vista de gestión y de la dinámica de la política institucional, como la opinión pública, que si bien todo el mundo sabe, tiene un enorme prestigio Schiaretti desde el punto de vista personal y como es Sí, sí, gobernador, sí. pero quedó relegada esa consideración a la opinión pública y que obviamente, no voy a caer en la de decir que las encuestas siempre fallan, sino que esto no se registraba en las encuestas. Pero vos sabés muy bien que en la semana previa, ya Sí. hacia el jueves, ya se venía registrando. Sí, sí, sí. Y- El domingo anterior se empezó a Claro. registrar. Primero 4, después 7, después 9 y después 12. Claro. Y como vos Puntos habrás abajo, digo, ¿no? Sí, por supuesto. Y como vos habrás notado, se vio en el cierre de campaña cierta tensión en los discursos, cierta dificultad para sostener el entusiasmo arriba, y la contracara o la misma cara de esos discursos fue lo que ocurre el domingo a la noche cuando se reconoce la derrota. O sea, es la Sí. misma foto Sí, que se sí, va sí, haciendo sí. cada vez más sepia. Sí. Bueno, cuando baja la espuma, ya más allá de que queda bien parado el gobierno de Javier Milei hacia el futuro, aunque puede Sí. ser Néstor 2005 o Macri 2017, eso lo dirá el futuro, cuando baja la espuma, el bloque de Provincias Unidas, que claramente va a liderar Schiaretti, bueno, va a tener un rol no menor en el diputado, sobre todo, Sí. va a tener un rol no menor porque es un número importante. El bloque de Frente Patria, de Cristina Kirchner, del peronismo, como quieras llamarle, tanto en el Senado como en diputado, no deja de ser menor. No. Y ya se están tendiendo puentes entre unos y otros para negociar cosas de la política institucional de alto vuelo. No sé, la Corte, Sí, sí, la sí. procuración, la procuración, Sí, hay comunicaciones jueces. entre Karina Milei y Cristina Kirchner, de hecho. Lo revelaron recientemente, lo cual todos más o menos suponíamos. Sí. Entonces ahí viene una política nueva, muy transaccional, por eso también la postura de Javier Milei, en la que lleva las de ganar el gobierno, pero va a tener que negociar con todos, tanto con el kirchnerismo como con Provincias Unidas. Ahí sigue siendo acertadas, desde el punto de vista político, si te vas hacia el futuro, cuando tomaron la decisión de formar Provincias Unidas, por más Sí. que Por más que no tenga el peso que pensaban que iba a tener. Sí, ¿no? sí, O sea, sí. eso es... Nos queda un minuto. Epa. Te pregunto, ¿vos pensás que hay fatiga de material y que se pudo ver en esta elección con respecto al gobierno provincial? ¿Vos pensás que el gobierno provincial perdió la capacidad de seducir al electorado? Mira, los resultados, o sea, descontando todo lo que acabamos de decir, ¿no? Toda la cuestión más macro de la polarización a nivel nacional, descontando eso, que yo creo que es muy potente en esta cuestión, la respuesta es un contundente sí. Fue épica, vos lo conoces muy bien, fue épico el triunfo de Martín Yarlora por 3 puntos contra Juez en la elección a gobernador anterior. Replicaron el mismo esquema en Con la campaña. Pacerini y Con contra De Pacerini. Loredo, que ganó por 8 puntos. Exactamente, replicaron el mismo esquema, no traccionó de la misma manera, se requiere para que esto que se ha dado en llamar el cordobesismo pueda ser reelecto en el 2027, se requieren acciones osadas que hay que ver si el gobernador y quienes lo acompañan y todos los actores de ese conglomerado de poder están dispuestos a hacer, se requieren acciones osadas. Por ejemplo, abrir el partido, llamar una interna, negociar con los intendentes, hablar con los intendentes de otra manera, manejar la legislatura de Los otra peronistas manera. dicen que se requiere cerrar el partido y que sean peronistas, no ser tan abiertos. Por eso, hay toda una discusión ahí. Se requiere, Linda interna esa también, Sí. ¿no? Igualmente Martín Yarlora siempre se ha demostrado hábil en momentos críticos, ¿no? Si no, Sí, no hubiera sí. llegado donde llegó. Además, no hubiera Martín, llegado donde no, llegó. no, Claro. no lo hagamos pobre. Martín Claro. Yarlora perdió como diputado nacional cuando se pintó de amarillo el país, perdió por 18 puntos había Sí. sido, creo, y a los 2 años fue intendente de la ciudad de Córdoba. Por supuesto. Digo, a ver, tampoco... Por eso, son elecciones distintas. Siempre. Pero bueno, tiro todos los interrogantes en la mesa. No, lo que sí está claro es que si siguen haciendo lo mismo van a obtener peores resultados, eso está claro. Entonces, bueno, deberán apelar a acciones disruptivas.
el gobernador siempre ha demostrado en momentos de trance reinvertirse favorablemente en función de su trayectoria. Veremos ahora con qué sorprende y cómo el contexto permite la acción, ¿no? Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias a vos, un gusto. Me imagino que ya deben haber escuchado, hoy es viernes, la elección fue el domingo, pero siempre está bueno escuchar otras maneras de ver las cosas, con escenarios que a algunos les ha sorprendido, a otros no tanto. Es lindo informarse y saber y entender que las cosas se pueden ver de otra manera. La verdad que yo felicito y disfruto de ver a un presidente más calmo, con diálogo y que convoca a los gobernadores. Esto es Argentina, así que día a día. Buena semana, buenas noches.